Jesús, nuestro acto de fe en tu presencia adorable aquí en medio de nosotros. Tú cumples, Señor, siempre tus promesas, y nosotros con tu gracia creemos en ellas. Haz, Señor, que en este retiro experimentemos todos tu presencia adorable, tu acción santificadora a través de tu Santo Espíritu. Nos ponemos como discípulos, Señor, ávidos de escuchar tu palabra. Nos postramos así a tus pies y te decimos: habla, Señor, que tu siervo escucha. Derrama, Señor, tu espíritu de luz, de verdad, de amor, de paz sobre nosotros a lo largo de este encuentro. Úngenos a todos con él. Pon, Señor, tus palabras en mis labios. Hemos venido a escucharte. No quiero ser sino tu canal, Señor, tu trompetica de barro, a través de la cual tú, el Maestro, comuniques tu mensaje. Aleja de nosotros al maligno, Señor, y que tus ángeles nos defiendan, nos sirvan en este retiro. Te lo pedimos por intercesión de María, nuestra Madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Escribe el apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 1, lo relativo al plan divino de la salvación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Cristo antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En él tenemos, por medio de su sangre, la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. El Padre Celestial, nos dice San Pablo, nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Ahora descubrimos muy poco las bendiciones de este Padre Celestial. Nos cuesta mucho descubrir y valorar lo espiritual. Es que estamos acostumbrados únicamente a descubrir las cosas materiales, lo que entra a través de los ojos, de los distintos órganos de los sentidos. Pero esos sentidos interiores están muy poco desarrollados en nosotros, y nuestra fe
generalmente es muy débil para descubrir y valorar esta serie incontable de bendiciones de toda clase que hemos recibido del Padre Celestial en Cristo Jesús. Todo nos lo da el Padre por Jesús. Él ha merecido todos estos beneficios con su sangre, con su misterio pascual, y todo nos viene a través de Cristo, el mediador. Pero este Padre Celestial, después de llenarnos de toda clase de bendiciones espirituales, nos ha elegido en Cristo también, antes de la creación del mundo, o sea, desde la eternidad, para algo muy especial, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Muchas veces se cree que la vocación a la santidad es para personas especiales, que es una vocación que reciben únicamente algunos privilegiados. Esta visión es falsa y muy peligrosa. Todos nosotros desde el bautismo estamos llamados a la santidad, nos ha dicho el concilio, nos ha recordado esa gran verdad, vocación universal a la Iglesia en la santidad. Una vocación a la santidad que no es únicamente para los sacerdotes, ni tampoco únicamente para las religiosas o religiosos, es para todos los bautizados. Es lo que el Papa acaba de recordar en la gran exhortación Christi Fideles Laici, la exhortación que ha dirigido él al laicado del mundo. Uno de los capítulos más importantes de esa exhortación es precisamente el que trata de la vocación a la santidad que tiene todo laico, una vocación que recibió desde el día de su bautismo. Pero esta elección a la santidad es eterna. Nos ha elegido en Cristo antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia por el amor. La santidad es ante todo la ausencia de pecado. Todo lo opuesto a la santidad es el pecado. Y por eso esta carta une lo mismo que lo hará después en el capítulo 5, los dos términos santos e inmaculados. San Pablo dirá cuando habla de la Iglesia que el Señor Jesús quiere presentársela después de purificarla con su sangre como una esposa santa e inmaculada. En la medida en que nosotros evitemos el pecado con la gracia del Señor, en la medida en que luchemos contra todos los defectos espirituales, en la medida en que reparemos con amor las fallas que tengamos, en la medida en que estemos en una palabra limpios, en esa medida seremos santos. Generalmente hay un concepto también desenfocado de la santidad cuando se cree que ella consiste ante todo en hacer cosas extraordinarias. Y las vidas de los santos se presentan con frecuencia así, seres que tuvieron muchas cosas extraordinarias. Y mientras más cosas extraordinarias, aparentemente más santos, no. Una persona puede tener dones extraordinarios y no ser santa.
Puede inclusive tener carismas extraordinarios y perderse por el orgullo. La santidad consiste en la ausencia de pecado y luego en la unión cada vez más íntima con el Señor. Un carbón va recibiendo calor en la medida en que es sumergido en el fuego. Cuando penetra en el fuego ese carbón frío y negro, empieza a recibir calor y llega un momento en el cual el calor es tan intenso que desaparece el color negro y aparece únicamente la luz. Lo que antes era oscuro y frío, ahora está ardiendo y es luminoso. Es el proceso de la vida espiritual. En la carta a los Colosenses nos dice el apóstol San Pablo cómo el Señor nos ha arrancado del poder de las tinieblas. Dice en el versículo 13 del capítulo 1, Él, el Padre, nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Ese Padre que nos ha concedido la gracia de arrancarnos del poder de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su Hijo, para que nosotros cada día estemos más en el Hijo. Él quiere vernos hijos en el Hijo. Él quiere amarnos en su Hijo. Él nos bendice con toda suerte de bendiciones en su Hijo. Y Él nos eligió para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Por eso nos ama tanto el Padre, porque somos sus hijos adoptivos en Cristo. Y la explicación de esa vocación a la santidad es precisamente nuestra filiación divina. Si somos hijos del Padre, que es la santidad infinita, como hijos debemos cada día asemejarnos más a Él por la santidad. Cada vez que nos alejamos de la santidad por el pecado, estamos pisoteando nuestra dignidad de hijos de Dios. No estamos correspondiendo a esa grandeza, la mayor que pueda tener una criatura, la de ser hija de Dios. Por eso, ese Padre quiere que nos convirtamos en alabanza de gloria de su gracia. Esa gracia que Él nos concede en el bautismo debe ser alabada, debe ser glorificada, debe ser honrada por cada uno de nosotros a través de la santidad. La persona que se hable a la acción del Señor, que se deja llenar de su santidad, porque la santidad se recibe, no se hace, se va convirtiendo en alabanza de gloria de su gracia. Acabo de decir una frase que es muy importante: la santidad se recibe, no se hace. Una vez se recibe una formación desorientada cuando se le dice que tiene que santificarse. Y la persona cree que la santidad va a depender del esfuerzo que ella haga, de la voluntad que ponga en la santificación, de los esfuerzos de toda clase que haga. Todo terminará en fracaso si la persona cree que la santidad puede ser el fruto de su solo esfuerzo personal. Nosotros somos santificados.
nos santifica el Espíritu de Santidad. Él va realizando una obra desde el bautismo a lo largo de toda nuestra vida. Claro que exige nuestra cooperación, pero el agente primero de esa santificación es el Espíritu Santo, que no nos va a santificar si no cooperamos. Vamos a ver este punto ahora más detenidamente. Pero que si nosotros con generosidad colaboramos, si le vamos dando lo que Él nos pide, Él, el santificador, nos irá santificando todos los días. Lo primero que necesita una religiosa, es el caso de ustedes, es estar convencida de su vocación a la santidad. Una religiosa que olvide esa vocación no tiene razón de ser como tal. No tiene para qué estar en una congregación. Hay el peligro de creer en las congregaciones que ante todo existen para realizar tal o cual apostolado. Ahí viene ya el desenfoque. La religiosa es llamada ante todo para ser santa en la congregación, en cualquiera que sea. Esa vocación es igual en todas las congregaciones. Vale lo mismo para las contemplativas que para las religiosas de vida activa. Y vale lo mismo para una congregación o para otra. El Señor quiere ante todo esposas, personas que reciban su amor, personas que lo amen, que lo tengan como al amado, que vivan ante todo para Él. Vendrá después el apostolado propio de cada congregación, pero será la tarea que realice la esposa para agradar al esposo. Y ella lo va a agradar cuando trabaje y cuando no pueda trabajar por enfermedad, si es el caso. Lo que Él pide de ella es el amor, la santidad, que cada día piense ante todo en su santificación antes que en las tareas que va a realizar. Y las tareas que debe realizar la religiosa son únicamente medios para crecer en la santidad. No son sustitutos de la santidad. Si alguna llegara al tribunal del Señor y le dijera: Señor, yo no me santifiqué, no pensé en santidad, pero trabajé mucho, Él le diría: erraste tu vocación. Santa Teresita decía, llena de alegría: he descubierto mi vocación es el amor al Señor y el amor al hermano. Es lo que debe exclamar toda religiosa en un momento dado. He descubierto mi vocación, que es a la santidad. Y santidad y amor es lo mismo, porque no olviden que la persona es santa en la medida en que ama, en la medida en que recibe el amor del Señor. El termómetro para medir la santidad es el amor. ¿Qué grado de santidad hay en una persona? Lo dirá el grado de amor que ella tenga. La santidad no depende de la inteligencia de esa religiosa, ni de las obras que haga, ni de las cualidades que tenga, del amor que hay en su corazón. Hay que pedir la gracia de tener una gran confianza en que el Espíritu del Señor va a santificarnos. Porque otro problema que se presenta en la vida consagrada es ese. La persona al principio piensa en santidad y se abre a la santidad. Pasa el tiempo y ella se encuentra con sus defectos, con sus limitaciones, con sus caídas muchas veces.
Y viene entonces el desaliento. Y llega un momento desastroso, en el cual ella dice, la santidad no es para mí. Momento, repito, desastroso. Porque el día en que la religiosa pierda de vista su vocación a la santidad y la posibilidad de ser santa, comete la gran equivocación. Y ya su vida no tiene razón de ser. Que no descarto la santidad, pero voy a trabajar mucho. Desenfoque. El trabajo debe ser únicamente medio para la santificación, para la extensión del reino. Un reino que debe venir primero a nosotros. Venga a nosotros tu reino. Y que después, a través de nosotros, debe llegar a muchas otras personas. Cuando venga esa tentación del desaliento, hay que acudir entonces a la confianza en la misericordia y en el poder del Señor. Hay que presentarse con su miseria frente a la misericordia divina y decirle, Señor, apiádate de mí que soy un pobre pecador, pero que pide tu misericordia, apiádate de mí. Y esa oración es infalible. A la larga, si persevera la persona en esa oración, irá saliendo de ese estado de debilidad, de pecado, de miseria. La misericordia se irá glorificando en la miseria. Y en esos momentos hay que pensar también en el poder del Señor. La persona dice, no puedo, y es la verdad, no puede. Pero viene entonces la palabra del Señor que nos dice, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios, Dios todo lo puede. Que no puedo guardar tal virtud, que no puedo cumplir tal compromiso con el Señor. Muy bien, no puede. Acuda entonces al poder del Señor. Póngase delante del Divino Espíritu con humildad y dígale cuánto necesito tu don de fortaleza. Soy la debilidad y por tanto me presento delante de ti con humildad, convencido de que nada puedo, pero creo en tu poder. Eso que es imposible para mí, es posible para ti, Señor. Tú todo lo puedes. Y es el momento de pedir el don de fortaleza. Uno de los dones más importantes del Divino Espíritu. El que recibimos de manera especial el día de la confirmación. Un don que Él nos da para los momentos difíciles. Para la perseverancia en la lucha. Para el martirio de la perseverancia. Todo martirio es posible solamente con el don de fortaleza, cualquier clase de martirio. Y uno de los martirios más duros, que necesita más fortaleza, es el martirio de la perseverancia. El estar con el Señor en el noviciado y antes del noviciado, el estar con el Señor en el primer año de vida de profesa, el estar con Él el segundo y el quinto y el 10º y el 20º, y cuando se cumplan bodas de oro y cuando se llegue a la ancianidad, ese martirio de la perseverancia es imposible para las solas fuerzas humanas, pero es posible con el don del Espíritu Santo. Él es nuestra fuerza. Di a mi alma, tú eres mi salud, dice el salmista, y podemos decirle al Señor lo mismo. Di a mi alma, yo soy tu fuerza, yo te sostengo. Tú eres la debilidad, apóyate en mí.
Muchas veces el Señor permite que lleguemos muy hondo para que reconozcamos y descubramos nuestra impotencia, para que después de haber confiado inútilmente en nuestras propias fuerzas, haber dicho inclusive como San Pedro, aunque todos te nieguen, yo no te negaré, el Señor permite que caigamos muy hondo para que allí descubramos nuestra miseria, nuestra pobreza, nuestra limitación, y con humildad nos acerquemos al Señor para decirle: muestra tu poder, obra en mí, sácame de esta situación, llévame, Señor, alto como tú quieres. Alguien ha definido la santidad como el dejarse hacer por el Señor. Una definición aparentemente muy sencilla, pero muy profunda. Dejarse hacer por el Señor. Dejarse hacer por el Espíritu Santo. Ponerse como la cera blanda en las manos de este artífice divino. Un artífice puede hacer maravillas con la cera, pero cuando esta es cera blanda, cuando está dura, no puede trabajar con ella. Lo mismo puede hacer maravillas con el barro, pero con el barro también dócil. Cuando ese barro ya se pone sin limitaciones, sin reservas, en manos del alfarero, barro dócil en las manos del alfarero. Qué maravillas las que puede hacer él con ese barro, con esa cera, pero barro dócil, cera blanda en las manos del alfarero. El orgullo nos mantiene tiesos, porque el orgullo nos hace creer que nosotros podemos hacer esto o aquello. Yo me comprometo a hacer esto o aquello. Si alguno está en pie, dice San Pablo, mire, no sea que caiga. Aquel que se siente fuerte es el que cae primero. San Pedro se sintió muy fuerte en la noche de la pasión y fue el primero en caer. A las pocas horas estaba negando a su maestro. Y él sinceramente le había dicho: aun cuando sea necesario morir, estoy pronto. Él confiaba mucho en sus propias fuerzas en ese momento. Después aprendió a ser humilde. Y por eso cuando el Señor le pregunta si lo ama, le dice: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. La humildad es el gran camino para llegar a la santidad. Y la humildad no es decir yo no sirvo para nada, esto, lo de más allá. La humildad es reconocer su pobreza, pero con alegría. El Señor dice que ama al que da con alegría. Hay que darle con alegría su nada al Señor. No dársela con despecho, no dársela con angustia, no dársela con un dolor muy grande. Lástima que yo no puedo hacer esto, entonces me resigno a que el Señor obre en mí. No. Dar con alegría su miseria al Señor y abrirse entonces totalmente a su acción divina. Lo primero que nos pide el Señor para esta obra santificadora suya, claro, con nuestra colaboración, es el que le hablamos todas las puertas de nuestro corazón. En el capítulo 3 del Apocalipsis, cuando se dirige al ángel de la Odisea, le dice el Señor: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa
y cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere santificar a seres libres y cuenta ante todo y exige la apertura de la persona a su acción divina. Por eso empieza por tocar a la puerta y llamar. No entra a saco para disponer de la persona. Es el gran caballero, como lo llamaba Santa Catalina de Siena. Toca y espera que se le abra. Llama. Estoy a la puerta y llamo. Son esos llamamientos de la gracia constantes que recibimos a lo largo de nuestra vida. Un Espíritu del Señor que nos está llamando a la apertura, a la generosidad, a la entrega, a que nos pongamos en sus manos. Pero se requiere dos cosas, según este texto. Primero, oír la voz del Señor. Si alguno oye mi voz, y luego abrir la puerta. Para oír la voz de ese Señor que está afuera llamando es necesario hacer silencio. A veces hay personas que tocan a la puerta y no hay quien les abra. ¿Por qué? Porque la persona está con un radio a todo volumen. Y claro, no oye sino el radio, no oye sino el ruido que hay en el interior. No se oye esa voz suave del Señor que llama, esos golpes suaves, porque Él no es brusco, Él es bien educado. Él llama con docilidad, llama con delicadeza, para que la persona pueda percibir su voz si verdaderamente quiere escucharla. El silencio interior se adquiere con la gracia del Espíritu Santo y con un esfuerzo generoso, apagando el radio, apagando el ruido. ¿Es fácil apagar un radio? Es lo que exige el Señor para que podamos escuchar su voz. Hay que apagar aquel ruido interior, venga de donde venga. Puede ser el recuerdo de algo que nos está martirizando, puede ser el recuerdo de voces del pasado inútiles ya, un ruido interior que no deja escuchar la voz del Señor. Hay que apagarlo, hay que hacer silencio. Es lo que nos pide el Señor. Esa es nuestra cooperación. Él después entrará y Él irá haciendo la maravilla de nuestra santificación. Pero ya vino un aporte nuestro, no hacer ruido. Es lo mismo que dice San Juan de la Cruz, que hay que aquietar el lienzo para que este artista divino pueda dibujar en nosotros la imagen de Jesús. Si el lienzo se está moviendo, el artista, por bueno que sea, nada puede hacer allí. Hay que aquietar el lienzo, hay que hacer silencio. Y empieza entonces a actuar el Señor. Después de hacer silencio se percibe entonces la voz del Señor que llama. Y viene entonces la segunda actitud, abrir la puerta. Ustedes dirán, qué cosa tan fácil. Aparentemente sí, pero no siempre. En el Cantar de los Cantares encontramos la dolorosa actitud de aquella esposa que después de haber recibido tantas manifestaciones de amor, una noche no sabe abrir la puerta al amado. En el capítulo 5, versículo 2 y siguientes leemos: yo dormía, pero mi corazón velaba. O sea que podía oír la voz.
La voz de mi amado que llama, la percibe y se alegra. Y oye las palabras del amado: ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, mi perfecta. Qué palabras tan amorosas las que le dirige desde afuera el amado a la esposa. Que mi cabeza está cubierta de rocío y mis bucles del relente de la noche. ¿Y cuál es la actitud de esta esposa? ¿Corre a abrir la puerta, lo que aparentemente es muy fácil? No. Me he quitado mi túnica. ¿Cómo ponérmela de nuevo? Aquí viene ya la pereza. He lavado mis pies. ¿Cómo volverlos a manchar? Las distintas excusas para no abrir el corazón al amado. Mi amado metió la mano por el agujero de la puerta, por él se estremecieron mis entrañas. Se levanta, pero muy tarde ya. Me levanté para abrir a mi amado y mis manos destilaron mirra fluida, mis dedos en el pestillo de la cerradura. Abrí a mi amado, pero mi amado se había ido de largo. El alma se me salió a su huida. El amor del Señor es la generosidad infinita, pero por lo mismo es muy exigente, muy exigente. Nos pide muy poco, pero pagamos nuestras infidelidades. ¿Cuánto tuvo que padecer aquella esposa para encontrar de nuevo a su amado? ¿Cómo pagó de cara esa pereza, esa falta de generosidad? No haberse levantado pronto para abrir al amado. Muchas veces culpamos al Señor de nuestro poco adelanto espiritual y decimos: es que el Señor no me da tales gracias. ¿Por qué el Señor no me da esto o aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es muy fácil: por la falta de generosidad. Por no oír la voz del Señor, o por después de oírla no abrirle la puerta pronto al Señor. Si se dan estos dos pasos, ya se ha hecho algo importantísimo. Y el Señor entonces entra para cenar con esta persona, es decir, para compartir con ella su amistad, para darle todo lo que Él tiene reservado para ella en los tesoros infinitos de su amor. No nos damos cuenta de que lo que quiere el Espíritu Santo es santificarnos, que su gran deseo es ese: comunicarnos su amor, su santidad, su gracia, pero que Él exige que le presentemos nuestra miseria, que le demos aquellos aportes pequeñitos que Él nos pide, darle aquellos pequeños panes y peces que pidió el Señor a aquel joven para multiplicarlos y poder alimentar a millares de hambrientos. Si ese joven le hubiese negado ese pequeño aporte, el Señor no habría hecho la multiplicación de los panes ni de los peces. Fue poco lo que tuvieron que hacer los sirvientes en Caná: llenar unas garrafas de agua y traerlas delante del Señor. Cuando ellos dieron ese pequeño aporte, el Señor convirtió el agua en vino.
El amor está compuesto de pequeños detalles, el amor humano y el amor divino. Unos pequeños detalles a los cuales muchas veces no damos importancia y por eso crecemos tan poco. No dejemos que pase la vida inútilmente para nosotros por falta de santidad. Cada mañana hagamos silencio para escuchar la voz del amado, para escuchar ese llamamiento que hace desde fuera y apresurémonos a abrir la puerta. Y después de abrir la puerta y ver que el Señor entra en nuestras vidas, postrarnos a sus pies, con nuestra humildad, con nuestra pobreza, con nuestra impotencia, pero con nuestro deseo de santidad. A Él le encanta que deseemos la santidad, porque desear la santidad es desearlo a Él. Él es la santidad. A Él le encanta que le demos aquellas pequeñas cositas que nos pide, y por eso da tanto después. El mejor negocio es el de la generosidad en las cosas pequeñas. El darle esos pequeños sí al Señor, esos pobres aportes que Él nos pide. ¿Cuánto hace después en cada uno de nosotros? El llamamiento que el Señor nos hace en este retiro es, de nuevo, el llamamiento a la santidad. A una santidad que no consiste en cosas raras, en grandes penitencias corporales, por ejemplo, en largos ayunos, no. Una santidad que consiste en la unión cada vez más íntima con Él, en esa mortificación de los sentidos, en esa mortificación que exige el cumplimiento del deber en todos sus detalles, esa mortificación sobre todo de la lengua, para no herir a nadie, para no criticar, para no murmurar, esa lengua que dedicamos a la alabanza, no debemos dedicarla después al pecado. Es un llamamiento a la santidad que va siendo la obra del Espíritu Santo en nosotros cuando le abrimos la puerta y nos ponemos a su disposición. Frente al Espíritu Santo hay que anhelar dos cosas y hay que buscarlas y pedirlas. Primero, llenarnos de Él. Llenaos del Espíritu Santo, la consigna que da el apóstol San Pablo, pero luego dejarnos conducir por Él. Persona que se pone en sus manos y le dice, condúceme, renuncio a mi propia voluntad, quiero únicamente ser guiado por ti, es la persona que se va santificando, mejor que va recibiendo la santidad del Divino Espíritu. Es la persona que cada día va siendo la obra maestra de este Divino Espíritu. Pidamos a la Santísima Virgen, cuya fiesta celebramos hoy en su advocación de Nuestra Señora del Carmen, que nos alcance esa gracia, la de convencernos de nuestra vocación a la santidad, al amor. La gracia de estar como ella siempre en silencio para escuchar el llamamiento del Señor. Ella pudo oír el llamamiento del Señor a través del ángel porque estaba en silencio interior. Y pidámosle que nos enseñe a abrir también la puerta como lo hizo ella. María conoce el plan del Señor y abre todas las puertas de su persona a la obra divina. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
que nosotros digamos todos los días con alegría nuestro pequeño fiat, nuestro pequeño sí, para que el Señor realice su obra en nosotros.